Bienvenidos una vez más a su canal predilecto, ese espacio donde diseccionamos con lupa la vida de esas celebridades turcas que nos tienen completamente enganchados. Hoy, mis amores, abróchense los cinturones porque nos vamos a sumergir de cabeza en un tema que ha incendiado las redes, que ha provocado debates acalorados y que, seamos honestos, nos tiene a todos con el Jesús en la boca. Y sí, lo adivinaron, se trata de redoble de tambores. Can Yaman y Demet Özdemir. Esa pareja explosiva, ese dúo dinámico que nos robó el aliento y nos hizo creer en el amor verdadero en *Erkencicus*. ¿Quién no recuerda esos momentos mágicos, esa química incandescente que parecía saltar de la pantalla y abrazarnos con su calidez? Pues bien, la historia entre ellos, tanto dentro como fuera de la ficción, ha sido un auténtico culebrón, un remolino de emociones encontradas y un semillero inagotable de especulaciones. Desde el último episodio de la serie, la llama de la curiosidad no ha dejado de arder. Los rumores han ido y venido como olas en la playa, las indirectas han volado más alto que pájaro en cielo azul, y las declaraciones ambiguas nos han mantenido al borde del asiento preguntándonos qué demonios pasa entre estos dos talentosos actores. ¿Qué sucedió realmente entre Can y Demet tras bambalinas? ¿Por qué esa distancia palpable que se siente en el aire? ¿Acaso hay resentimiento acumulado? ¿O por el contrario existe una pequeña, diminuta, casi imperceptible esperanza de reconciliación? Todas estas interrogantes y muchísimas más, son las que vamos a desentrañar hoy con la precisión de un cirujano y la pasión de un fan enamorado. Así que si eres un yamaníaco de corazón, si te derretiste con cada sonrisa de Demet Özdemir, si viviste y respiraste *Erkencicus* como si fuera parte de tu propia vida, y has seguido de cerca la trayectoria profesional de estos dos artistas, este vídeo es para ti. Prepárate para embarcarte en un viaje lleno de sorpresas inesperadas, revelaciones impactantes y análisis detallados que te dejarán pensando durante días. Y por supuesto, no olvides que tu opinión es el ingrediente secreto de este canal. Queremos saber qué piensas, qué sientes, qué crees que pasó realmente entre Can y Demet. Pero antes de encender los motores de este análisis, como es tradición, quiero invitarlos a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Ahora es el momento perfecto para unirse a nuestra familia. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subamos un nuevo vídeo. No querrán perderse ni un solo chisme jugoso, se los aseguro. Y si ya son parte de esta comunidad increíble, muchísimas gracias por su apoyo incondicional. Son el motor que nos impulsa a seguir creando contenido para ustedes. Son lo máximo. Ahora sí, damas y caballeros, pónganse cómodos. Preparen sus botanas favoritas, acomódense en sus sillones más confortables y sumérjanse con nosotros en este análisis profundo, detallado y sin pelos en la lengua de las últimas declaraciones de Can Yaman sobre Demet Özdemir. Créanme, lo que dijo los va a sorprender, los va a hacer reflexionar y posiblemente hasta los va a hacer cambiar de opinión. Agárrense fuerte. Para comprender el contexto de lo que estamos a punto de analizar, es fundamental hacer un pequeño viaje al pasado y recordar la magnitud del fenómeno *Erkencicus*. La serie no fue simplemente un éxito en Turquía, fue una verdadera bomba que explotó en los corazones de millones de personas alrededor del mundo. Desde Latinoamérica hasta España, pasando por Italia y un sinfín de países más, la historia de amor entre Candivit y Sanemeyn, encarnados de manera magistral por Can Yaman y Demet Özdemir, conquistó al público con su frescura, su humor chispeante y, por supuesto, con la innegable, palpable, inconfundible química entre los protagonistas. Esa química, como era de esperarse, encendió la llama de los rumores sobre un romance en la vida real. Los fans, embriagados por la magia de la serie, estaban convencidos de que Can y Demet eran mucho más que compañeros de trabajo, que entre ellos había algo especial, algo que trascendía la pantalla. Las redes sociales se convirtieron en un hervidero de teorías, análisis y especulaciones. Cada mirada, cada gesto, cada interacción entre ellos era diseccionada con lupa, buscando la prueba irrefutable de que su amor era real. Se buscaban pistas ocultas en cada entrevista, en cada publicación en Instagram, en cada aparición pública. La presión mediática era asfixiante, implacable. Sin embargo, a pesar del asedio constante de la prensa y de la insistencia de los fans, Can y Demet siempre mantuvieron una postura ambigua, evasiva. Nunca confirmaron ni negaron explícitamente un romance. Jugaban al misterio, alimentando aún más la curiosidad y la fantasía de sus seguidores. Algunos decían que sí, estaban juntos pero que preferían mantener su relación en la intimidad,
lejos de los flashes y los micrófonos. Otros juraban que solo eran grandes amigos y compañeros de trabajo, que la química que se veía en pantalla era simplemente producto de su talento actoral. La verdad, como suele suceder en estos casos, era escurridiza, difícil de alcanzar. Después del gran final de *Erkencicus*, el panorama cambió radicalmente. Can Yaman se aventuró en nuevos proyectos, tanto en Turquía como en Italia, donde se convirtió en una auténtica superestrella, un ídolo de masas. Demet Özdemir, por su parte, también continuó su carrera ascendente, protagonizando otras series y películas que la consolidaron como una de las actrices más importantes y queridas de Turquía. Sus caminos se bifurcaron, al menos en el ámbito profesional. Y es precisamente en este punto donde empiezan a surgir los rumores de una supuesta mala relación entre ellos. Se decía que existían diferencias irreconciliables, que no se dirigían la palabra, que incluso se evitaban a toda costa en eventos públicos. Algunos, más osados, incluso afirmaban que había habido una fuerte discusión, una pelea monumental que había marcado el fin definitivo de su amistad. Durante un largo periodo de tiempo, ambos actores optaron por el silencio absoluto sobre el tema. Evitaban responder preguntas sobre el otro, desviaban la atención con astucia o, en el mejor de los casos, se limitaban a decir que eran colegas y que se respetaban mutuamente. Esta actitud, lejos de apaciguar los rumores, no hizo más que alimentarlos, convirtiendo la situación en una bola de nieve imparable. Pero agárrense de sus asientos, porque recientemente Can Yaman rompió el silencio sepulcral que lo rodeaba. En una entrevista exclusiva concedida a un importante medio de comunicación italiano, el actor fue confrontado directamente con la pregunta del millón: ¿qué había pasado realmente con Demet Özdemir y cuál era su relación actual? Y lo que dijo, mis amigos, fue simplemente explosivo. Según las palabras de Can Yaman, el trabajo con Demet en *Erkencicus* fue una experiencia intensa, apasionante, pero también, en muchas ocasiones, conflictiva. Señaló que ambos son profesionales dedicados, perfeccionistas, que siempre buscaban dar lo mejor de sí mismos y que en esa búsqueda constante de la excelencia, inevitablemente surgieron roces, desacuerdos y tensiones. Reconoció que la presión mediática, la constante exposición pública y la invasión de su privacidad también jugaron un papel importante en la dinámica de su relación, añadiendo una capa adicional de complejidad a la situación. Pero la verdadera bomba, el comentario que dejó a todos boquiabiertos, fue cuando Can Yaman afirmó que, si bien no mantienen una relación cercana en la actualidad, guarda un profundo respeto por Demet Özdemir y valora enormemente su talento como actriz. Dijo que reconoce el inmenso esfuerzo que ambos hicieron para llevar adelante *Erkencicus* y que está inmensamente orgulloso del éxito arrollador que lograron juntos. Además, Can Yaman agregó un detalle que dejó a los fans con la boca abierta y el corazón latiendo a 1000 por hora. Afirmó que, aunque no descarta por completo la posibilidad de volver a trabajar con Demet en el futuro, considera que es fundamental que ambos hayan seguido caminos separados para crecer como artistas y como personas. Según él, la distancia les ha permitido madurar, ganar perspectiva y tener una visión más clara y objetiva de su experiencia en *Erkencicus*. En otras palabras, Can Yaman sugirió que el tiempo y la distancia han actuado como un bálsamo curativo, permitiéndoles superar posibles rencillas o malentendidos y apreciar el valor de su trabajo en conjunto. Estas declaraciones de Can Yaman, como era de esperarse, desataron un auténtico tsunami en las redes sociales. Los fans se polarizaron dividiéndose en dos bandos irreconciliables. Algunos celebraron la madurez, la honestidad y la valentía del actor al hablar abiertamente sobre un tema tan delicado, mientras que otros criticaron su aparente frialdad, su falta de tacto y su presunta insensibilidad al referirse a Demet Özdemir. Muchos usuarios expresaron su decepción al descubrir que la relación entre Can y Demet no era tan idílica, tan perfecta, tan sacada de un cuento de hadas como la que se veía en la pantalla. Otros, sin embargo, defendieron a capa y espada la importancia de separar la ficción de la realidad, reconociendo que los actores son seres humanos con derecho a mantener su vida privada en reserva y a tomar sus propias decisiones, independientemente de las expectativas de los fans. ¿Y tú, mi gente bella, qué opinan de todo este embrollo? ¿Los sorprendieron las declaraciones de Can Yaman? ¿Creen que fue honesto y sincero al compartir sus sentimientos o que pudo haber sido más diplomático y cuidadoso con sus palabras? ¿Les gustaría volver a ver a Can y Demet juntos en una nueva producción, reviviendo la magia de *Erkencicus*? Déjenos sus comentarios aquí abajo. Nos morimos de ganas de saber su opinión, de leer sus teorías y de debatir sobre
Tema apasionante. Pero la historia no termina aquí, ni mucho menos. Después de la publicación de la entrevista de Can Yaman, la prensa turca, siempre al acecho de la noticia jugosa, contactó a Demet Özdemir para conocer su reacción a las declaraciones de su ex compañero de reparto. Y la respuesta de la actriz fue, por decirlo suavemente, enigmática, misteriosa, casi indescifrable. Demet Özdemir, fiel a su estilo reservado y discreto, evitó dar detalles concretos sobre su relación con Can Yaman. Se limitó a decir que respeta su opinión y que está completamente enfocada en sus proyectos profesionales actuales. No confirmó ni negó las declaraciones de Can, pero tampoco las desmintió categóricamente. Su silencio, una vez más, sirvió como combustible para alimentar las especulaciones y las teorías conspirativas. Algunos interpretaron su silencio como una estrategia para evitar conflictos y mantener la paz, como una forma de no avivar la llama de la polémica. Otros, en cambio, creen que Demet Özdemir está molesta con Can Yaman por haber revelado detalles íntimos sobre su relación que ella prefería mantener en la más estricta privacidad. La verdad, como suele suceder en estos casos, es un laberinto confuso y lleno de callejones sin salida. Lo cierto es que la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir sigue siendo un misterio fascinante, un enigma sin resolver que despierta la curiosidad y la imaginación de miles de fans en todo el mundo. Independientemente de lo que haya sucedido entre ellos, de las razones que los llevaron a distanciarse y de las posibilidades de una futura reconciliación, es innegable que Can Yaman y Demet Özdemir marcaron un antes y un después en la historia de las series turcas. Su talento innegable, su carisma arrollador y su química magnética en la pantalla los convirtieron en íconos de la televisión, en símbolos de una generación y los catapultaron a la fama internacional, abriéndoles las puertas a un mundo de oportunidades y desafíos. Así que, mis queridos amigos, llegamos al final de este vídeo cargado de chisme, drama y mucha emoción. Espero que hayan disfrutado de este análisis profundo, detallado y sin censura de las últimas declaraciones de Can Yaman sobre Demet Özdemir. En resumen, hemos explorado a fondo la historia de amor y desamor entre Can y Demet, tanto dentro como fuera de la ficción, analizando las declaraciones de Can Yaman, la reacción enigmática de Demet Özdemir y el impacto que todo esto ha tenido en las redes sociales y en la comunidad de fans. Recuerden que este análisis es solo una interpretación basada en la información disponible y en nuestra propia perspectiva. La verdad, como siempre, puede ser mucho más compleja, sutil y matizada. Lo importante es respetar la privacidad de los actores, no caer en juicios apresurados y no dejarnos llevar por los rumores y las especulaciones sin fundamento. Quiero agradecerles de todo corazón por haber llegado hasta el final de este vídeo. Su apoyo incondicional significa el mundo para nosotros. Gracias por ser parte de esta comunidad increíble. Y ahora los invito a que dejen sus comentarios aquí abajo. ¿Qué les pareció el vídeo? ¿Están de acuerdo con nuestro análisis? ¿Les gustaría que hiciéramos más vídeos sobre Can Yaman y Demet Özdemir, explorando otros aspectos de su vida y su carrera? Déjenos saber. Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho, activen la campanita para recibir notificaciones de nuestros nuevos vídeos. Denle like a este vídeo si les gustó y compártanlo con sus amigos y familiares en sus redes sociales. Ayúdennos a crecer y a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo. Les mando un abrazo gigante, les deseo un día maravilloso y les prometo que volveremos pronto con más chismes, más noticias y más emoción. Hasta la próxima. Chao, chao.